gustaría, si te parece, empezar a pelotear un poquito sobre los libros y, como se suele decir, los libros tienen su historia, tienen su destino, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito, brevemente, la historia de cada libro, de los dos. Bueno, a ver, los derechos humanos en una dramaturgia comprometida, arranco con ese más breve, tiene que ver con... ¿Me ven ahí? Porque me puse así como los teatreros, así vamos buscando que nos vean. Voy a terminar así. Bueno, los derechos humanos tiene que ver con una serie de textos, algunos ya fueron editados, lo que pasa es que se agotó el teatro en la denuncia, que fue mi primer libro con 4 o 5 obras de teatro, que tenía que ver en un momento en donde nos estábamos planteando a nivel social el juicio a los genocidas. Empezamos a debatir hasta dónde avanzar, qué tipo de justicia tenemos. Se empezó a poner sobre la mesa esos elementos. Yo venía escribiendo desde la facultad obras que tenían que ver no solamente con los derechos humanos, entendida como, bueno, como el derecho a la vida, ¿no es cierto?, que se violentó en la época de la última dictadura militar, sino también cuestiones que tenían que ver con el hambre, que tenían que ver con, bueno, con el sistema de desigualdades, ¿no? A partir de ahí, lo que hicimos fue una recopilación de esas obras, principalmente, la mayoría estrenadas ya, y con un equipito dijimos, bueno, presentémoslo como proyecto al Fondo Provincial de la Cultura, funcionaba, y bueno, lo presentamos, se nos otorgó la posibilidad de editarlo. Así que bueno, es un libro que contiene 9 obras de teatro, de las cuales hay 6 estudios preliminares en el mismo libro de distintas personas. Algunas las veo acá. Está una de las obras, creo que le tocó a Fausto. ¿Te acordás vos? Hacete cargo. Fausto, Silvia Lauriente, Cecilia, Ramiro, Teresita Castrillejo, que es una de las fundadoras de Madre de Mendoza. Digo, se le dio como una obra a cada personalidad del periodismo y de la cultura y de la sociedad, y para que hicieran su análisis y su aporte a la obra, ¿no? Y me pareció interesante porque por ahí marcaban algunas opiniones contrarias a mi opinión expresada en la obra, y lo que me pareció más interesante... de hecho, me parecía más interesante muchas veces el análisis que hacían ellos que la propia obra. Entonces dije, no, el análisis va así. Sí. Bueno, y ese es el texto, ese es el libro de los derechos humanos, donde intentamos que fuera una dialéctica entre ciertos lectores y yo como autor, y en eso, ¿no?, pensar también, hay algunas obras que han sufrido algunas modificaciones, porque también abrir a que uno no se las sabe todas, está lejos de saberse algo. Entonces también el aporte del compañero, de la compañera, te permite enriquecer, replantearte, cambiar, transformar miradas. Y en ese libro en particular me di la posibilidad de eso, de transformar miradas a partir del análisis crítico de los compañeros y compañeras, y bueno, ahí está el libro. Buenísimo. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Y el otro es la tesis, que cuenta con tu prólogo. Exacto. Y también con el prólogo que está en Fermucha, de Esther Trozo. También tiene el prólogo de Esther. Bueno, finalizando la maestría en teatro en Tandil, vos me dijiste, ¿qué te parece? No fue así, yo estaba trabajando, vos me llamaste, me dijiste, sí. ¿Y si lo publicamos? Claro. ¿Dónde? ¿Quién va a querer publicar esto? Bueno, encontramos quien publicara, y así como surge, porque surge del interés de pensar. Yo me acuerdo una clase que vos diste sobre, creo que estabas dando metodología de la investigación, algo así. Exacto. Y una de las cuestiones que nos invitabas a pensar es, que un poco lo dice Cecilia en la presentación, de que si teatro es todo, nada es teatro. Y bueno, y ahí estamos en el horno, porque bonita manera de defender lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en eso vengo pensando hace muchos años, ¿qué tiene que hacer un actor o una actriz para actuar, ¿no? Eso lo vengo pensando, digo, para no caer en la cuestión del talento, ¿no?
qué es lo que tiene que hacer un actor o actriz para poder actuar, y en eso me encuentro con el material de Serrano en toda su primera etapa, que llega casi su primera etapa hasta 10 años antes de morirse, donde todos los que hemos salido de la academia nos hemos formado con el método de las acciones físicas, ¿no? Esa continuidad y esa completud que le da a la teoría de Konstantin Stanislavski. Y esos últimos 10 años de Serrano me parecen fabulosos, porque es donde él se anima a partir de 2 libros, que uno es Se puede enseñar a crear y el otro es estoy grande. Son los, Estoy grande, no me acuerdo. son los libros donde él va a proponer una nueva epistemología. Claro, es lo que dice es... Los que vienen después de las nuevas tesis sobre Stanislavski, con unos títulos más complejos, ¿no? Y por eso no es me más acuerdo, difícil claro, recordar. es largo el título, pero ya va a salir. Pero en estos 2 libros lo que él plantea es, hace una crítica, de hecho dice explícitamente, creo que me equivoqué, ¿no? Entonces, a partir de ese, empieza a indagar con su escuela sobre cuáles serían los procedimientos, porque él, ¿qué advierte? Él advierte que el método de las acciones físicas soluciona ciertas cuestiones de la actuación orgánica cuando existe el texto, pero cuando el actor o la actriz no tiene texto, ¿qué hace? ¿No? Entonces, a partir de eso, plantea una nueva teoría y abandona el método de las acciones físicas para, después lo va a sistematizar en el segundo libro de esta etapa y le va a sacar sus elementos y va a abordar la teoría teatral desde ahí y construye lo que él llama el método de las conductas conflictivas, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Porque nosotros veníamos de pensar en la primera etapa de Stanislavski, y esto lo hago muy corto, que actuar era recordar, que la memoria emotiva, que fue toda la teoría de Strasberg, después el método sobre la última etapa y el análisis y la práctica de ensayos del inspector de Gogol, Stanislavski empieza a vislumbrar la posibilidad de que la acción sea el elemento principal de la actuación orgánica. A partir de eso, después muere y viene todo el desarrollo de las acciones físicas de Serrano, donde actuar parecía ser, y a partir de estos 2 últimos libros empieza a pensar que actuar es trabajar sobre la dialéctica entre el ser animal y el ser civilizado. Es decir, empieza a pensar la posibilidad de transitar en la actuación la contradicción en la cual estamos inmersos todos los seres humanos de todas las sociedades, que es la parte instintiva, que llama él, más ligada al psicoanálisis, ¿no? Con la parte de las normas y leyes de una sociedad en determinado momento histórico, a lo que él llama ese ser civilizado. Entonces, ese punto en donde convergen los 2 hechos conflictivos, a eso él le llama, bueno, cuando llegamos a ese punto, ahí estamos actuando. Bueno, y lo otro que yo creo que el libro ha sido bastante, lo ha menospreciado un poco, porque tendría que haber tenido un peso en el título. Yo ahora me autocritico en ese sentido. Porque yo abordo en la última etapa, no sé si recordás, en las últimas páginas, en los últimos capítulos, la actuación de estados de Eduardo Pavlovsky, ¿no? Creo que a partir de una conversación de Pavlovsky con vos, Sí. en la ética del cuerpo, ¿viste? Ahora me van saliendo los títulos. En la ética del cuerpo, donde plantea, ¿no es cierto?, 2 tipos de actuación, que es la actuación de representación y la actuación de estado, que él llama. Y en mi libre interpretación de ese juego que plantea Pavlovsky, el punto de la contradicción entre el ser animal y el ser civilizado de Serrano, allí se encuentra para mí la actuación de estado, ¿no? Que es una actuación que tiene que ver más con una situación interna y cómo los estímulos externos van desembocando
en aquello que necesito hacer y en aquello que no puedo hacer. Uno podría decir que toda actuación orgánica, en todo caso, radica en un conflicto consigo mismo, si volvemos a la vieja teoría del método de acciones físicas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Eso. Bueno, y hay mucho para decir de tu tesis, ¿no? Pero yo pondría dos ejes, si te parece, y quiero preguntarte qué pensás sobre esos ejes o cómo te interesan. Por un lado estaría el tema de lo que llamaríamos un libro de artista investigador, ¿no? Es decir, de un creador artístico que produce reflexión sobre sus prácticas, ¿no? Que hay toda una literatura maravillosa que se está reivindicando, digamos, ¿no? Desde toda una línea de investigación artística que se llama investigación-creación o creación-investigación o filosofía de la praxis, ¿no? Si nosotros lo pensamos, el primer teórico del teatro en Grecia no fue Aristóteles, como se suele decir, que se le atribuye la fundación de la teoría con la poética del año 334 a.C., pero hay un libro anterior que lamentablemente está perdido, esperemos que en algún momento aparezca, ojalá, que lo escribió un dramaturgo, lo escribió Sófocles, el libro se llama Peri Jorú, o sea, sobre el coro, y es una disquisición teórico-técnica, filosófico-técnica sobre el coro. Es decir, el primer libro de teoría del teatro en Grecia lo escribe un dramaturgo, no lo escribe un filósofo, es decir, un teatrero, esto que llamaríamos artistas investigadores, ¿no? Yo quiero rescatar muy especialmente esa literatura porque es una literatura de enorme productividad, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ninguno de nosotros vio puestas en escena de Stanislavski, pero sí todos hemos leído los libros de Stanislavski y todos salimos a hacer algo con eso, ¿no? Es decir, que con los libros se hace teatro, ¿no? Lo mismo podemos decir, no sé, del libro de Antonin Artaud, El teatro y su doble, ¿no? Esta idea de que el teatro no solo se hace con teatro, sino también con los libros de teatro y especialmente con los escritos por los artistas investigadores. Entonces, esa es mi primera pregunta, que ¿cómo resuena en vos esto de la investigación-creación o de la filosofía de la praxis o de esta idea de la autoobservación, ¿no? Para la producción de conocimiento desde las prácticas artísticas? Y la segunda es esto de una filosofía de la actuación, ¿no? Que sabemos la importancia que tiene una filosofía de la actuación y específicamente una filosofía de la actuación teatral, porque el concepto de actuación podemos decir que es transversal a muchas esferas, por decirlo así, o a muchas prácticas, ¿no? De hecho, nosotros no lo podemos separar de la expectación, ¿no? Yo aprendí a actuar en la vida expectando a mi mamá y a mi papá cuando era chiquitito, ¿no? Digamos, actuar en la vida y expectar la vida son una especie de cinta de Moebius imposible de separar, pero también está muy claramente hoy esta cuestión de los artistas en la sopa cuántica, por decirlo así, ¿no? Que es esto de, el otro día yo lo entrevistaba a Luis Machín, y Machín me dice, mirá, el miércoles pasado rompí todos los récords de mi carrera, a la mañana hice una serie, terminé de filmar una serie, a las 8 de la noche hice teatro comercial en el Picadero, de ahí me tomé un taxi corriendo, me fui a hacer teatro independiente, como se llama, El Mar de Noche, de la obra de Santiago Loza, y de ahí me mandaron un remis y me fui a filmar al Tigre una película, ¿no? Entonces, la gran pregunta para hacerle a Machín es, ¿la misma caja de herramientas? Si pensamos en el actor como un plomero... ¿Qué te digo? No, lo que me dice es que son distintas, que en realidad sí hay un cuerpo común a todo eso, pero no es lo mismo actuar para la cámara de Sebastián Ortega o actuar para la película, no me acuerdo de qué director era, o actuar para una sala con 300 localidades, como es la del Picadero, o actuar para una salita de teatro independiente donde éramos 20 los que estábamos ahí. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Qué importancia tendría una filosofía de la actuación
teatral. Bueno, lo explica en el libro, che. Te estoy dando pie para que Se diga, van a dar cuenta que me lo el libro. escribieron. No, bueno, vamos por la primera, Jorge. Vamos por la primera y sale como sale, como siempre, como fue. En Buenos Aires no me conocía nadie, acá me conocen, me van a insultar cuando salga. Lo del artista investigador, ¿no? Esas reflexiones que yo te he venido escuchando desde hace mucho tiempo, de hecho, cómo vos haces esas subdivisiones que son bastante interesantes porque te permiten cambiar el lente. Digamos, si vos mirás desde el arte para el investigador, para la investigación, no es lo mismo que si lo mirás desde un teórico, es decir, desde cuál es el lente para mirar la obra de arte, te cambia. Así que es bastante interesante. Y yo me lo he puesto a pensar a partir de la primera vez que me preguntaste esto, allá en Buenos Aires, y me obligaste a ensayar algunas respuestas. La que me acuerdo ahora... Está todo preparado. Ya hicimos una función. Ahora estamos haciendo una previa. Esta es la segunda, que es la que siempre sale mal. Aparte. Bueno, entonces tendremos que cumplir. Sería así. Cuando yo me propongo la escritura y la investigación, tiene que ver con tratar de seguir estas tradiciones de quienes verdaderamente han investigado y que hoy día su obra han trascendido un montón, que por lo general, si vamos a Stanislavski, pensar que era actor y él se consideraba un mal actor, entonces la principal tarea era tratar de ver qué hacían los que él consideraba que eran buenos, como para ver cómo reproducía en cierta medida. Después le pasaron un par de cosas, como por ejemplo la Revolución. Bueno. Pero, y ahí aparece el Stanislavski importante. Entonces, pensar eso, ¿por qué? Porque yo no me considero, o por lo menos no me consideraba, íntimamente tampoco, también, o actualmente sigo sin considerarme así, un gran escritor ni un gran investigador. Soy más alguien que hace cosas por necesidad. Siempre traté de no correrme de lo que yo considero que es mi profesión, mi oficio, que es el de la actuación, y a partir de eso no me alcanzaba y me sigue sin alcanzar lo que existe como para resolverme problemas de mi propia situación en escena. Por lo cual, mi búsqueda tiene que ver con eso. ¿Cómo resuelvo aquellas cosas que después yo me miro y digo, esto no me gusta? ¿No? Que inclusive no tiene que ver con la mirada del otro, porque hay veces que ha salido mejor para el otro y a mí no me ha gustado, o al revés, o el otro me ha dicho, es espantoso y me he sentido, no sé. Bueno, pero tiene que ver con eso, con la mirada hacia uno mismo y hacia sus propias prácticas. Por lo cual, eso, digamos que me fue ubicando en un lugar de artista investigador sin saberlo, hasta que vos no me dijiste. ¿Y por qué no pones la tesis que lo escribí de ser artista investigador? ¿Viste? Y dije, no, yo soy actor. Digo, fue como, bueno, y fue empezar a meterme ahí. Por lo cual, todo lo que vengo sistematizando tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo empiezo a ver a partir de lo que me he ido perfeccionando, formando en las distintas academias que he transitado, la mirada sobre la actuación. ¿Por qué? Porque ahí viene como una declaración de principio, que es, por lo menos para mí, la principal materialidad sobre el escenario, o en el cine es discutible, me le animo a la discusión igual, pero que es la materialidad del actor o de la actriz, ¿no? He visto obras estupendas, ¿no es cierto?, con poco desarrollo o de imagen o de escena, ¿no?
pero han habido actuaciones que han sensibilizado hasta la última fibra de mi ser. Digo, esta es una buena obra, ¿no? Porque tiene que ver con esos elementos que vos que nos has ayudado a pensar, que son los elementos de la filosofía del teatro, que es el tema del convivio en el teatro. Es decir, la imagen, ¿no es cierto?, que se va construyendo en escena tiene que ver con una reproducción, ¿no?, con una circulación de esos elementos en la expectación también, y empieza como una multiplicación de ese hecho, ¿no? Por lo cual, mi ímpetu y mi afán de escribir, de sistematizar, de pensar, es a partir de encontrarme con problemas que como actor simplemente no puedo resolver. Entonces lo que hago es ir a ver a compañeros y compañeras y digo, che, ¿cómo lo resuelvo? Les llamo, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo es esto? Y a partir de eso, con mucha lectura también, en esto que vos mismo decís, que hay un montón de teoría que ha salido, digamos, que ha alumbrado prácticas, pero también han sido producto de prácticas, y que también nos permite pensar qué hay en tanto actuación en el mundo, si lo vemos como una entidad filosófica la actuación. Por lo cual, mi ubicación es, me acuerdo, hace muchos años, cuando editamos El Teatro de la Denuncia, en los Andes me hacían una pregunta que era, ¿desde dónde escribís? Digo, yo soy un actor que escribe. Yo no, digamos, eso siempre como que lo tuve claro. Y a partir de eso aparece esta idea de empezar a transitar academias que me permitan a mí también ese intercambio con distintas prácticas, con distinto material. De hecho, yo he estudiado mucho a Pavlovsky y hay cuestiones que a partir de esta tesis me llegaron de Pavlovsky que yo no conocía y que también dije, hay que echarle un ojo a esto, porque Pavlovsky se conoce mucho lo que es el psicodrama, lo que hace, digamos, a su dramaturgia, pero estos escritos donde él plantea una forma de abordar la actuación no son muy difundidos y no son muy conocidos, ni siquiera por la comunidad artística, por la comunidad teatral. Por lo cual es eso, mi ubicación en el mundo es como actor que trata de ver a partir de sus propias dificultades para la actuación qué es lo que conviene hacer para resolver cierta determinada escena. Con respecto a la filosofía de la actuación, que es lo que vos me preguntás en la otra parte, es esto, es pensar los elementos de una posible... A ver, no es que los actores y las actrices mientras están actuando, creo yo, nos estamos preguntando y estamos escribiendo el tratado, no. Pero sí creo que la posibilidad de pensarse como un productor de metáfora corporal, que es la definición de poiesis, como un constructor de esa metáfora corporal, nos permite también pensar no en un procedimiento, sino en el elemento filosófico que hace que yo, esta actuación que estoy haciendo, no soy tu papá y tu mamá, que vos mirabas mientras cocinabas, que estaban haciendo posiblemente también una metáfora corporal de una familia tipo, ¿no? Según sus matrices, ¿no? La de todos, sino que la estamos haciendo con una mirada de construcción artística. Por lo cual, ¿cuáles son los elementos que nos empieza a alejar en cierta forma de eso cotidiano y lo empezamos a transformar eso cotidiano, la transformación de lo cotidiano en lo bello, diríamos, o en lo sucio, me gusta a mí decir. No hay nada más bello que lo sucio en el teatro, aquello que vos ves que está trabajado. Esa construcción de metáfora corporal. Por lo cual, ahí me surge, como primer elemento es esto, para que haya actuación, un ente filosófico es la construcción de metáfora corporal, ¿no? Es decir, en un aquí y ahora, un actor o actriz haciendo, ¿no? Sublimando,
Otro de los elementos es la multiplicación, es decir, pensar que mi construcción de metáfora corporal es transformadora. Es decir, no es para mí como actor, porque si no me quedo, ahí volvemos a lo cotidiano, me quedo actuando frente al espejo como cuando éramos chicos, algunos lo seguimos haciendo. Pero si nos vamos a parar arriba del escenario, es pensar, o delante de una cámara, es pensar que esa multiplicación que se va dando de la metáfora corporal tiene que conmover, es decir, mover al otro y yo moverme junto con el otro. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, después habrán técnicas, procedimientos, etcétera, que cómo conmuevo si me están filmando, cómo, digamos, arriba de un escenario. Bueno, esas son más cuestiones de las cuestiones procedimentales y no tanto filosóficas, ¿no? Esos dos elementos para la filosofía del teatro son fundamentales porque nos permiten pensar, o por lo menos lo que yo me trataba de correr del libro, de no pensarlo solamente como un libro que pueda ser leído por actores y actrices de teatro, ¿no? Entonces pensar la actuación más en esto, en entidad filosófica. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar la actuación como un hecho filosófico? Es esto, pensar en los elementos propios que tiene, que no tiene otro hecho, no hay otra entidad filosófica que tenga estos elementos y que se combinen de la manera que se combinan, y para lo cual a mí ahí me sirven dos cosas. Una es todo el desarrollo que vos haces en la teatrología, en los 3, 4, 5 libros porque estoy pensando también en los que no se llaman teatrología, pero que abordás el hecho de la filosofía del teatro. Estoy pensando en el convivio también como un elemento, porque si bien en el cine no hay esto, ¿no? Pero hay un hecho convivial. Hay un hecho... Más entre los espectadores y el técnico, digamos, ¿no? No vino, no sé, Bruce Willis no vino. No. No está en convivio con nosotros. No, está en convivio. O No. Meryl Streep no está en convivio. No. Es más, ni sabe que lo estamos viendo. ¿Quién ¿no? dijo? No, Bien. sí, créeme que es así. Yo me acuerdo estar en un avión una vez, volviendo, no me acuerdo de dónde, y el avión se caía literalmente, se caía, o sea, ya turbulencia, pero la turbulencia aterradora, y me acuerdo que yo estaba viendo una película que se llamaba Gran Hotel Marigold, algo por el estilo, con una gran actriz que se llama Maggie Smith, no sé si la recuerdan, que es la actriz de Harry Potter, la bruja más vieja de Harry Potter, es una actriz maravillosa. Yo estaba deslumbrado viéndola, claro, y empieza a moverse mucho el avión, se paraba la película, y aparecía la voz de la azafata que decía, por favor, póngase el cinturón. La señora de al lado, sentada al lado mío, me agarró la mano. Yo pensé que era la última vez, ¿no? Y yo la veía congelada a Maggie Smith, y yo pensaba, bueno, Maggie Smith no corre peligro, no está con nosotros acá, y al mismo tiempo pensaba, la puta madre, ¿dónde estará Maggie Smith en este momento? Créeme que no estaba ahí, ¿eh? No estaba, no, digo. Pero realmente ¿No era una forma de estar? Eso es lo que llamaríamos una presencia telemática. Exacto. O una presencia digital, como la quieran llamar. Pero no convivial. Claro. Por eso digo, a mí me hubiera encantado que estuviera Maggie Smith ahí con nosotros. A ella no creo. Porque... que si podías vos, no podías Maggie Smith. No, pero realmente es una diferencia. Sí. Es una diferencia. A mí me pasa, por ejemplo, también con... bueno, múltiples casos, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia de experiencia, porque creo que ese es en el fondo la clave, ¿no? Esta idea de la experiencia y los saberes de experiencia en el convivio y en el tecnovivio, ¿no? Está bien, ustedes me pueden decir, también hay formas de cruce. Por supuesto, eso es hermoso, ¿no? Pero quiero decir nada más, una cosa es hacer Zoom con tus nietos, ¿no? Yo tengo 2 nietos y
hago Zoom con ellos en la época de la pandemia, por ejemplo, no lograba superar los 5 minutos con los pibes. A los 5 minutos se querían ir al carajo, obviamente, y yo lo entendía, yo desesperado porque no los veía hacía un año. Y otro tipo de experiencia es agarrar el auto, subir a los pibes al auto e irnos al mar a nadar en el agua con los tiburones, no sé si me explico. Sí, sí. No aguas virtuales, aguas Vivas. reales, vivas. Y de ahí tirarnos en la playa, irnos a tomar un helado. Digo, son experiencias distintas. Yo no digo ni mejor ni peor, ¿no? Ni mejor Ahora ni vos peor. fíjate, para el proceso de actuación, en cine, ¿no hay hecho convivial? Sí, sí. Y no hablemos de la mediación tecnovivial, ¿no? Claro, claro. Digamos, siendo riguroso, pero los asistentes, los que están ahí, Claro. digamos, uno hace una escena de algo, Sí. uno cuando termina, mira las caritas de aquellas personas que estaban en el hecho, estamos haciendo casi teatro. Claro. ¿No? Digo, mira la carita y dice, me salió bien la escena, no me la vas a repetir. Digo, Claro. por eso pensaba yo lo convivial Claro. en los términos más generales, no pensando en como hecho convivial, un hecho tecnovivial, que es yo, espectador, voy al cine. Está claro, pero digamos, el convivio no es privativo del teatro. Exacto. Quiero decir, hay una cultura convivial enorme, la podemos encontrar en una casa, en un mercado, en una calle, en un aula, en una sala como esta, digamos, hay en un estadio, en un templo, ¿no? Ahora uno puede decir, el teatro, la actuación, Claro. vamos a la teatrología. Sí, El teatro es convivio, Sí. no es solo convivio. no, Por eso, pero todo está puesto al servicio del convivio. Exacto. Bueno. Porque fíjense, nosotros, por ejemplo, estamos en convivio Sí. ahora y las tecnologías que están interviniendo, por ejemplo, la luz, el diseño del espacio, los micrófonos, están puestos al servicio del vínculo convivial, que esa sería la gran diferencia de las tecnologías del tecnovivio, digamos, bueno, sería El cine. por ejemplo, el cine, la radio, el libro sería también una tecnología tecnovivial, ¿no? Y después estarían los fenómenos de liminalidad, de cruces, ¿no? Ahora, yo creo que justamente en tu libro vos problematizaste esto que significa estar inmersivamente participando en una reunión en el espacio físico, ¿no? Que a mí es una de las cosas que a mí más me conmueve del teatro, ¿no? Por ejemplo, supongamos yo, si no viajaba a Mendoza, estaría saliendo por pantallita, no sé si me explico. Yo estaría presente telemáticamente, tecnovivialmente, pero no estaría participando inmersivamente en la reunión, en el espacio físico, sintiendo todo lo que uno siente con el convivio, ¿no? Que a mí me fascina eso. Yo lo disfruto enormemente. Doy un ejemplo y te paso la posta. No, tranquilo. Por ejemplo, voy a dar ejemplos sonsos, digamos, muy sencillos, de esa participación inmersiva en el convivio. Yo estoy sentado en la platea y se me sienta al lado una señora con que tose. Carolina Herrera. El olor, el perfume. Se tiró todo el tacho de perfume de Carolina Herrera. Es un perfume divino, divino. Y yo veo la casa de Bernarda Alba con perfume de Carolina Herrera. Ahora, después voy a ver esa misma obra hecha a las 2 de la tarde para adolescentes que vienen con las escuelas en micros. Es otro olor. Así es. Totalmente. Es ese olor, si alguien dio clase en secundario, que cuando estás en pleno invierno con la sala cerrada, la ventana, y te estás cagando de frío y decís, abran la ventana, por favor. O sea, olor a patas, olor a chivo, olor a cuerpo restallante hormonalmente, que militantemente no se baña, ¿no? Entonces, es otra relación con el perfume. O, por ejemplo, yo estoy viendo una escena que no me llama para nada la atención. La señora que está sentada al lado mío, la de la Carolina Herrera, empieza a llorar.
y yo empiezo a tratar de relacionarme con la obra, a partir de digo, ¿qué es lo que está viendo que yo no estoy viendo? ¿Por qué está llorando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo no estoy percibiendo? Es decir, el vínculo vicario dentro de lo que sería la zona de experiencia. Y en ese sentido vos haces unas reflexiones muy interesantes de cómo el actor percibe la presencia del público, ¿no? Esta cosa tan hermosa de que el actor expecta, ¿no? No solo expecta el espectador, ¿no? Bueno, no puedo decir otra cosa que gracias. Claro. No voy a decir, porque ahora sería lindo que dijera, ¿sabes qué, Jorge? Tenés razón. No. Mis reflexiones son bárbaras. No vamos a ir. Nunca reflexioné tan bien como en ese libro. Mira, yo lo que te puedo decir es que el actor está en la zona de experiencia, en el convivio, está percibiendo de manera múltiple, ya sea por los olores, los sonidos, ¿cómo se llama? Las imágenes, etcétera, está percibiendo la presencia, está sintiendo la presencia. Yo disfruto mucho la observación de los convivios, a mí me encanta. Claro, porque uno podría pensar, pensando en los convivios, uno podría pensar el microconvivio, ¿no? Es decir, está el convivio como lo hemos conocido desde la teatrología, que es esta relación en un mismo tiempo, en un mismo espacio, con un público, con un espectador, con alguien que expecta, los artistas, etcétera, la relación existente, ¿no? Entre espectador y espectador, esto que vos acabas de decir, entre los espectadores y los artistas, entre los artistas, bueno, y los técnicos, las múltiples relaciones que se dan en lo convivial. Y si nos animamos a abstraernos un poco de la teatrología y lo ubicamos como elemento de la filosofía de la actuación, podría pensar, porque una obra de teatro, ¿a partir de cuántos espectadores es obra de teatro? Uno. Listo. O sea, necesitamos... No, si era lo único dos. que necesitaba para decir esto. Si me decías 500, está en el horno, no podía decir lo que iba a decir. Dos. Con que haya dos Por lo personas, cual ya me está. iba a retirar en este preciso momento. Entonces, Lo que no se puede hacerlo solo. bien, un set de cine, pensándolo desde el punto de vista del actor y de la actriz, un set de cine, ¿no? Tranquilamente se puede transformar en un hecho convivial teatral. Es decir, quienes en un set de cine por lo general hay mucha gente, sacando algunas escenas, hay mucha gente, ¿no? Del director que está mirando, ¿no? Que están haciendo eso, mirando, están expectando, ¿no? Que se están relacionando con los otros. Eso, hay un vínculo con el artista que está haciendo su escena. Hay entre los artistas, es decir, esto que está pasando acá, nosotros si fuéramos director y asistente, que estamos mirando el monólogo final de una escena de cine, eso que vamos sintiendo nosotros también es transferible, ¿no? También produce una modificación en el otro, por lo cual también pensar como elemento de la actuación lo convivial, no necesariamente, por eso yo te afano ese concepto. Sí, no me afanas nada, no es que afanás. Si no te pienso pagar. Pero mirá qué diferencia. El otro día Luis Machín me dice, cuando actúas para la cámara, actúas para la cámara. Y es más, los recorridos físicos, por ejemplo, tienen que ser frente a la cámara, ¿no? Es decir, yo sé que está la cámara enfocándome acá y si yo me corro, salgo de cámara. Y por lo tanto, entonces aparece un campo diferente de afectación del actor. Y permitime una anécdota nada más que yo siempre la cuento porque me parece la mayor ratificación de esto de que el actor expecta, ¿no? Y está expectando la situación de, ¿cómo se llama?, de acontecimiento convivial. Yo le espero a la salida, después de ver un unipersonal donde hacía 11 personajes, a Gladys Florimonte, no sé si la conocen. Sí. Me imagino que sí, porque
una gran actriz, la verdad, estupenda actriz, sobre todo gran actriz cómica. Yo la conozco mucho antes de cuando ella se transforma en una figura de televisión, por ejemplo con Tinelli y demás. Y me acuerdo una situación maravillosa que era 11 personajes hacía, me acerco a saludarla a la salida y le digo, te felicito, la verdad que estás divina, ¿no? Yo no puedo creer todo lo que haces, solita, ¿no? Etcétera. Y me dice, sí, estoy contenta, pero estoy enojada con el empresario. Digo, ¿por qué? Dice, me está cagando con los espectadores. Digo, ¿pero en qué sentido? Dice, mira, me dijo que vinieron 149 y yo conté 176. Me dice. Entonces yo digo, ¿pero cuándo contaste 176? Dice, mientras actúo. O sea, está haciendo 11 personajes y está contando. En primera fila hay 5, en segunda fila hay 8, son 13. No sé si me expliqué. Entonces, vos hablás de eso también, que es esta idea justamente de la afectación que se le produce al actor, ¿no? Cuando se vincula con esa zona de inmersión, esa zona sensorial de inmersión, donde yo diría que el convivio afecta en 3 grandes dimensiones, ¿no? Por un lado estaría afectando a el propio convivio, ¿no? Digamos, la propia relación. Después, exactamente, después está afectando a la escena, porque está incidiendo en la escena. No es lo mismo un público atento que vos escuchás en silencio y vos decís, están todos con el aire, la respiración suspendida, ¿no? O que se han ido. Exactamente, o al contrario, que están mirando el celular o están bufando y vos decís, no interesa, el espectáculo no está, vos percibís esa cuestión. Y por otro lado, esta idea, exactamente, la propia relación del espectador. Entonces, bueno, eso, que de eso hablas en el texto y me parece bárbaro, porque yo creo que lo que vos sostenés ahí es que la actuación teatral, poniéndole un nombre, sería diferente de otras formas de actuación, ¿no? El actuar teatral, ¿no? Sería diferente a otros, ¿no? Sí, ahí yo veo técnicos que se empiezan a arrojar desde los lugares porque ya han entrado 2 veces, así que tenemos que hacer como un cierre. Sí, cómo no. Pero sí creo que en esto de la producción de metáfora corporal, que es lo que a mí me interesa indagar, en el sentido de que me interesa resolver los problemas que tengo yo como actor, y si a alguien le sirve eso, genial, primero para que lo pensemos juntos, siempre 2 piensan más que 1 en esa construcción colectiva. Después existen otros elementos de los cuales la filosofía de la actuación se nutre en el sentido de poder ampliar su panorama, ¿no es cierto? Y que habrá que pensar, que lo planteo yo en el libro, habrá que pensar cómo es una filosofía de la actuación, con qué elementos para cada lenguaje o para cada hecho, ¿no? El hecho cinematográfico, etcétera, el teatral. Pero a mí lo que me interesaba pensar era esto, principalmente, cómo la contradicción que nos plantea Serrano entre el ser animal y el ser civilizado es un punto de inflexión donde hay que permanecer en eso, hay que permanecer allí, en la cual nosotros vamos luchando instintivamente por aquello que necesitamos resolver, y cómo la cultura nos va imponiendo formas para poderlo resolver, y en ese proceso aparece lo que Pavlovsky llamaba actuación de Estado, ¿no? Que no es una actuación de la representación, sino es una actuación más pensando en esta multiplicación dramática que se da entre los artistas produciendo metáfora corporal y los espectadores espectando, y donde esos vínculos, ¿no es cierto?, se van transformando, y hay espectáculos donde el espectador toma una posición, digamos, el llanto de la espectadora o el aburrimiento de la espectadora, ¿no es cierto?, modifica la escena. Bueno, ahondar en eso, porque allí también se empiezan a jugar 2 planos, que es aquello que trabajé como actor
de mi instinto mediado por la cultura que estoy resolviendo como personaje, y al mismo tiempo lo que mi instinto como actor que se me media, ¿no es cierto?, que se me impone la cultura en una situación donde estoy viendo el celular que me están filmando, ¿no? Es decir, es como transitamos los actores y las actrices ese tipo de contradicciones, que es lo que indudablemente se ve en escena. Es decir, lo que el espectador termina viendo es esa reproducción de metáfora, esa construcción, esa producción de metáfora corporal en un proceso que cambia función a función, porque el espectador cambia, porque cada uno de nosotros cambiamos, y porque allí se va dando esa relación entre espectadores y nosotros. Así que eso. Un aplauso a Jorge, que nos ha hecho el aguante de venir.